Sí. Presidente, con su permiso, una interrupción me concede el ministro. Ya me está haciendo dudar, señor ministro. Entonces quisiera saber si durante la presidencia que ejercí de Relaciones Exteriores hubo alguna comunicación o alguna reunión de esa comisión. No, durante su presidencia no hubo, esta fue la última comunicación. Me deja tranquila, o sea, durante un año no se reunieron. No, se reunieron en esa ocasión. Pero no nos invitaron. No. Perdón, con Canciller. Canciller, ¿puedo responder? No, la mesa migratoria es permanente, funciona desde el 2011 y la mesa migratoria, una vez que se invita a una persona, está invitada permanentemente a asistir. Y eso lo hacemos con todas las instituciones, no solamente de la administración pública, sino de otros poderes. Es permanente, ¿no? Entonces, bueno, acá está, justamente. Es una cuestión que lo hemos hecho abiertamente, o sea que esto no es un secreto que hoy día se está presentando justamente porque vamos a hacer esto. Y otro aspecto que mencionaba la congresista Salgado, y yo soy testigo de excepción de su preocupación por tratar de la mejor manera la migración venezolana en el Perú. Y justamente soy consciente de todas las iniciativas legales que tuvo para que nosotros realmente trabajáramos conjuntamente. Y eso es valioso, porque un país, como lo ha mencionado en algún momento otro señor congresista, que ha sido siempre un país de migrantes, en una época Venezuela nos acogió con los brazos abiertos, ¿no? Y hoy día el Perú lo menos que puede hacer es demostrar la solidaridad del caso para acoger la migración que hoy día está en nuestro país. Pero, a ver, congresista Tucto, un minuto. Presidente, solamente para insistir en este tema. Somos solidarios y quiero de repente corregirme en algunas posiciones que lindan con el reaccionarismo ultranacionalista, ¿no? No sin antes decir que sí soy nacionalista y los nacionalismos incarios, los nacionalismos indigenistas, como decía María Tegui, son buenos. Los nacionalismos monárquicos, imperialistas, son malos. Sin embargo, presidente, con el tiempo que me queda, una cosa es que el Perú ha migrado, nuevamente repito con lo que dije hace rato, 250.000 peruanos aproximadamente llegaron desde el año 1975 hasta el 2000. O sea, en 25 años llegaron 250.000 peruanos a Venezuela. Que no es lo mismo, y exagero al decir de repente que en 25 días han llegado 600.000 venezolanos al Perú. No es lo mismo, presidente. Entonces lo que queremos es corregir digamos, esa exagerada apertura de las fronteras sin control. Sin control. Ahora sí, canciller, puede continuar, por favor. sí, no, y definitivamente en términos de nuestra legislación interna, nosotros estamos en contra de la trata de personas, el tráfico de personas y buscamos justamente la asistencia humanitaria para nuestros peruanos en el exterior y la Cancillería a nivel consular tiene un programa para eso. En la medida que tengamos la disponibilidad presupuestal, siempre apoyamos, o sea, eso no está en duda. Pero además quiero mencionar una cosa, el CIS para los venezolanos es solamente cuando tienen el PTP, de lo contrario no tienen CIS, o sea, no tienen CIS, no tienen cobertura de salud, se tienen que buscar de otra manera. Tienen que buscar de otra manera. Si tienen un trabajo, conseguirán el CIS. O sea, lo que se ha presentado como una discriminación con los ciudadanos peruanos, eso yo no sé de dónde sale, pero no es así. En todo caso, como estos documentos son no vinculantes, son realmente declarativos, no son materia de observaciones. Lo que sí se puede hacer son explicaciones en el momento que uno adopta el documento. La evaluación es el pacto, ministro. Bueno, y justamente a eso iba. El seguimiento que se hace sobre esto y el examen son seguimientos de carácter exhortatorio. Es un compromiso
Pero los compromisos, como vuelvo a repetir, son voluntades de expresión política. No se le puede obligar a un Estado que lo cumpla. Por eso que cuando nosotros hacemos informes sobre el seguimiento de este tipo de documentos, como lo hacemos justamente de la Agenda de Desarrollo Sostenible para el 2030, son informes de carácter voluntario de los países. Y así lo presentamos siempre. Yo les pido, por favor, que revisen los récords de las presentaciones que hemos hecho en ese sentido, ¿no? El seguimiento, definitivamente, como le digo, es exhortatorio porque se trata de un documento no vinculante. A diferencia de otros documentos que sí son acuerdos internacionales donde hay un proceso de seguimiento, ahí sí nosotros tenemos que cumplir y pasamos prácticamente un examen. No es el caso. Y quería mencionar, porque usted lo ha dicho, y permítame, señor presidente, hacer mención a la congresista Salgado sobre las normas del Ius Cogens. Las normas del Ius Cogens son normas imperativas. ¿Eso qué cosa quiere decir? Son normas imperativas de derecho internacional de obligatorio cumplimiento, que no admiten pacto en contrario y cuya violación entraña responsabilidad internacional. No es el caso con el Pacto Mundial Migratorio, ¿no? ¿Por qué? Porque no reviste un carácter vinculante y eso definitivamente hace que no sea una norma de Ius Cogens. Finalmente, decirle al congresista Tucto, por su intermedio, señor presidente, definitivamente los países no estaban preparados para una migración, un éxodo masivo de Venezuela, y todos sabemos cuáles son las razones por las que ha ocurrido. Y la migración en general en el mundo ha sido brutalmente grande en los últimos años. La razón justamente de este pacto mundial es ver cómo establecemos un marco de cooperación internacional para hacer que la migración sea segura, en primer lugar segura, que sea ordenada y regulada. ¿Y de acuerdo a qué? De acuerdo a nuestra legislación interna. Se aplican las normas peruanas siempre y no va a haber, de acuerdo al pacto, una modificación legal de la normativa peruana. Gracias, señor presidente. A usted, canciller, tiene la palabra el congresista Alberto Quintanilla. Gracias, señor presidente. Voy a intervenir primero y después, con todo gusto, le voy a dar antes de termine. Gracias, señor presidente. Un saludo a todos los miembros de la comisión y por su intermedio también al canciller de la República, el diplomático Néstor Popolizo. Yo quería empezar haciendo una reflexión desde mi región. Puno es una región excelentemente migrante. En el censo de 2007, Puno tenía 1.320.000 habitantes y 10 años después, en el censo de 2017, tenemos 1.172.000 habitantes. Tenemos 147.000 habitantes menos en 10 años. Han migrado a Bolivia, han migrado a las regiones del sur, Tacna, Moquegua, Arequipa. Tradicionalmente Puno, por la lejanía, había bastantes migrantes que iban a Bolivia. No en los últimos años de Evo Morales, desde mucho antes. Iban a tratarse en medicina, etcétera, etcétera. Estudiaban en La Paz, en Cochabamba, en Santa Cruz, en Sucre. Han estudiado en Argentina. O sea, sí es un departamento de migrantes. Al extremo que nosotros tenemos autoridades de otras regiones que son puneños. Aquí tenemos 3 destacados congresistas, la congresista Aramayo, el congresista Lescano y el congresista Justinona Paza, que son de nacimiento puneño. Tenemos alcaldes en Arequipa, Luis Cáceres ha sido alcalde de Arequipa siendo puneño, Yamel Romero ha sido alcalde de Arequipa, el señor Hugo Quispe ha sido alcalde de Moquegua y acaba de ser electo
el señor Juan Tonconi, gobernador de Tacna. Entonces, somos una región de migrantes. Y nosotros sí sabemos lo que cuesta socialmente y familiarmente que la gente salga. Y muchas veces los puneños no migramos porque nos guste irnos, sino migramos porque las condiciones de vida no son las adecuadas. Lo ideal sería un mundo donde habla libre tránsito y la gente se desplace por estricta voluntad y no sea expulsada de su región, de su país. Y en Puno hay las dos cosas. Entonces eso tiene que verse. Entonces yo creo que tenemos que entender también que esta disminución de 147.000 habitantes en 10 años en Puno se da cuando en el país creció en 3 millones la población. O sea, no es un fenómeno que todo el Perú dejó de crecer. El otro elemento que tenemos que, como bien dijo el congresista Mauricio Mulder, estamos yendo a un mundo globalizado, donde se han firmado una serie de tratados del libre comercio, donde se le pone por delante el libre tránsito de las mercancías. Y yo creo que debemos ir a un mundo que también a la par haya libre tránsito de personas. Yo aspiro a un mundo en el cual no haya fronteras. Uno pueda migrar solo bajo restricciones policiales. O sea, no voy a irme del Perú para eludir la justicia a otro país, ¿no? Y no hago ninguna alusión a ningún líder político de algún congresista presente, digo en general. No, porque varios lo miraron a usted, entonces allá ellos no. Entonces es un problema ahí. Entonces estamos yendo a un mundo globalizado. Entonces yo creo, digamos, que debemos leer con cuidado este proyecto, este documento, este pacto que dice, en el punto 7, textualmente, este pacto mundial presenta un marco de cooperación no vinculante. Lo dice el documento, lo dice expresamente. Y en el punto, en la página 539, en el punto 15C, dice, soberanía nacional. El Pacto Mundial reafirma que los Estados tienen el derecho soberano a determinar su propia política migratoria y la prerrogativa de regular la migración dentro de su jurisdicción de conformidad con el derecho internacional, y sigue desarrollando conceptos. Entonces no somos un país en el cual se nos vaya a poner alguna sanción por haber incumplido. Este es un documento que declara buenas intenciones, que aspiramos que eso sea realidad en algún momento dado. Ese es nuestro norte. Ese sentido tiene el valor de este documento, y no confundamos, no podemos decir, cuando el documento dice revisen la legislación, es revisen, no dicen adecúen la legislación a este pacto, no dice adecuar, sino dice revisar. Nos están diciendo, nos están llamando la atención, revisen, a ver si aspiran a eso. Yo creo que debemos tener serenidad, ver los alcances de ese documento, me parece un buen documento, que otros países discrepen de él, tienen todo el derecho de hacerlo, pero sí nosotros queremos ir a un mundo en el cual, así como hay integración comerciales, así como hay un mundo globalizado, también en algún momento tengamos el derecho de elegir libremente el tránsito en el mundo. Yo saludo este documento y nosotros como representantes de Nuevo Perú creemos que este documento es adecuado y no podremos tener algunas observaciones, pero en lo fundamental nos parece atinado. Gracias, señor presidente. Perdón, gracias. Me pidió una interrupción el congresista Rosa, con todo gusto. Cómo no, un minuto, congresista Rosa. De manera breve, presidente, por su intermedio al canciller, con mucho respeto, mencionó muy interesante que Rusia para firmar ha observado la cuestión de género y mencionó que quien no ha firmado es Estados Unidos. Y por supuesto, Estados Unidos no lo ha firmado y yo personalmente saludo pues la posición de Estados Unidos. Ahora, pero no ha respondido a la pregunta. Si más de 23 veces se menciona la perspectiva de género, ¿por qué el gobierno peruano, si es un tema importante, presidente? Para algunos no, porque saben que con sutileza y eufemismo quieren pasar. Pero que acá defendemos los derechos humanos por ser humano. Y el ser humano, biológica, genéticamente, antropológicamente, cromosomáticamente, ¿qué es? Hombre y mujer. Tiene su identidad biológica natural. XY, XX, punto. Derechos humanos por ser humano. Pero acá también tiene un enfoque de género.
perspectiva de género. Eso es otra cosa, que no hay tiempo para discutir ahora, presidente. ¿Y por qué no observa? No dice no se puede observar, se puede explicar. Me gusta, creo que voy a estudiar un curso de diplomacia, interesante. No se puede firmar, se debe adoptar. No se puede observar, solamente hay que explicar. Caramba, qué bonitos términos. Por supuesto, con el respeto. Son términos que corresponden a la diplomacia y mi respeto, y uno tiene que aprender. Sin embargo, presidente, el gobierno, invoco, ¿qué diré? Pido, invoco, suplico, reitero, que quite, que observe la cuestión de género, porque eso sí es atentatorio contra la identidad natural de los peruanos y contra la Constitución peruana de todos nosotros que vivimos en este territorio. Gracias, presidente. Muchas gracias. Señor presidente, termino señalando, digamos, de que hay varias cosas declarativas que se van adoptando como visiones de las cuales uno quiere hacer sociedad. La tabla de los 10 mandamientos es una visión. La Constitución política es una visión. No porque ya estén los derechos reconocidos en la Constitución, todo el mundo lo cumple. Aspiramos a tener eso. Y creo que este pacto también aspira a eso. Y yo creo, digamos, que veamos los alcances. Yo no le veo mayores objeciones. Yo creo, digamos, que las preocupaciones muy respetables de los congresistas que piensan en forma distinta a nosotros no están, en este caso, evaluando y ponderando lo que dice respecto a que este es un pacto no vinculante y que el país mantendrá soberanamente la legislación respecto a las migraciones. Ese mandato, esa revisión no dice adecuación. Seamos claros. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista Quintanilla. Congresista Vicente García Belaunde. Bueno, saludo la presencia del ilustre vecino de Puerto Bermúdez. Hoy canciller de la República. Yo creo, presidente, que el ministro hizo una exposición sumamente clara, muy clara, y es difícil, no tenemos argumentos para en realidad descalificar ninguna de las cosas que ha sostenido, en absoluto. Creo que está en el camino correcto. Por lo demás, hay que recordar que la política exterior la fija el gobierno, los gobiernos, no el Congreso de la República. Y si no estamos de acuerdo con un voto de mañana en las Naciones Unidas, pues llamaremos al canciller aquí después y podemos inclusive hasta censurarlo. Claro, de paso nos autoliquidamos también, que no me caería mal. Yo creo que sería la solución ideal, autodisolvernos. Hay que autodisolvernos lo más pronto posible porque este Congreso está perdiendo ya cada día más autoridad. Así que en buena hora que sea así, pero quiero recordar que la política es estrictamente, la política exterior, responsabilidad del gobierno, del presidente de la República y de con su canciller que la ejecuta. Y en el tema de las Naciones Unidas es una cosa curiosa, porque el Perú fue parte de la Sociedad de Naciones, que se liquidó, y fue fundador de las Naciones Unidas a través de la Carta de San Francisco con 51 estados. El año 45 de la Carta de San Francisco, el Perú fue uno de los signatarios, uno de los 22 países latinoamericanos que la firmaron, de los 52 países originales. América Latina pesaba en ese momento más. Hoy día seguimos siendo 22 estados en América Latina y hay 190 y tantos estados en las Naciones Unidas. Hemos perdido peso dentro de esa organización. Pero el canciller sabe perfectamente bien, y lo sabe cualquier diplomático, que estas resoluciones no siempre se cumplen. Muchas veces no se han cumplido. Y no solamente no se cumplen muchas veces, sino que además los estados mismos o los cancilleres a veces votan de manera diferente a lo que dice su gobierno. Ya pasó en la época de Francia con Argelia, la independencia de Argelia. Ya pasó con Cuba, cuando Cuba fue expulsada o quiso ser expulsada y la orden era no votar o votar en contra de Cuba, se votó a favor de Cuba y eso los cubanos hasta el día de hoy lo agradecen. Me refiero al nuevo régimen. Y así ha pasado muchas veces, con Hungría, el año 56 también. O sea, no siempre los cancilleres ni los presidentes de la delegación peruana en las Naciones Unidas cumplen al pie de la letra lo que el Estado peruano o el gobierno de turno es lo que dice.
y de acuerdo al gobierno de turno se vota en las Naciones Unidas. Y eso no solamente se refleja en el Perú, se refleja en la política de Estados Unidos, en Trump. Claro, la embajadora norteamericana en las Naciones Unidas vota hoy día diferente de cómo votaba Estados Unidos con Obama. Y lo mismo pasa con Chile. Es decir, estoy seguro que si la Bachelet es la presidenta de Chile, Chile firmaría o votaría mañana a favor de la resolución, pero claro, como está Piñera, la cosa es diferente. Y lo mismo va a pasar seguramente con Brasil, con Bolsonaro. O sea, esto refleja un poco la política interna. Y lo mismo ha pasado con Austria. No es pues la vieja Austria de la emperatriz Sisi, de Francisco José, del Imperio Austrohúngaro. No. Es una Austria que es un país más pequeño que Ica, donde ir de Viena a Salzburgo hay que pasar primero por Alemania. O sea, pero tiene un gobierno pues ultraderechista en este momento. Entonces, estamos hablando y en Italia está pasando exactamente lo mismo. De tal manera que estamos hablando el reflejo de la votación de la ONU no es el reflejo del Congreso, no, es el reflejo del Poder Ejecutivo, que es el que representa la política exterior de los países en el mundo entero. Así que, en todo caso, será responsabilidad estrictamente del gobierno la votación de mañana, que además, excepto las resoluciones del Consejo de Seguridad vinculadas directamente a la paz y a la violencia en el mundo, son las que se cumplen. El resto, y si no, pregúntenle a Israel, que no cumple ninguna. Pregúntenle a Marruecos con el tema del Sáhara, que tampoco la cumple. Y podemos hacer una lista larga de resoluciones que no se cumplen. Y además, esta resolución, de acuerdo a la teoría chilena que acá se ha exhibido, para poder discutir esto, Chile dice lo siguiente, su canciller: el texto discutido en las Naciones Unidas choca. De Chile todo lo que choca le llama mucho la atención. Con las normas de Chile para tener una política ordenada, regular y responsable, dice su canciller. Fundamentalmente por esto, pues no establece con claridad la diferencia entre migrante regular e irregular. Ellos se quejan de que no establece esa diferencia y yo creo que sí está establecida. Pero en todo caso, ellos dicen que... Pero añade el canciller lo siguiente, que creo que es la respuesta que tenemos nosotros acá. Recordó, dice el canciller chileno, que este acuerdo no es vinculante jurídicamente. Lo dice Chile. No es vinculante jurídicamente. ¿Y por qué lo rechazan? Por política interna. Es clarísimo. Piñera quiere hacer algún tipo de diferenciación con la Bachelet y con los gobiernos de Aylwin y todos los gobiernos de Frey y todos los gobiernos que pueden haber venido antes que él. Entonces, yo creo que la cosa está bastante clara, presidente. Esta resolución no incentiva la inmigración y no tratará de impedirla. Es simplemente de establecer ciertos mecanismos de control. Ahora, la inmigración no es una cosa nueva. El Perú es un país de inmigrantes, claro que sí. Entre 1850, que Castilla permitió la inmigración de los culíes, famosos culíes, llegaron al Perú entre 1850 y 1875 50.000 culíes que llegaron a las costas del Perú y que otros quedaron por escorbuto o algún tipo de enfermedad en el camino, no llegaron. Pero el año 50, ante la liberación de los esclavos, ante una serie de normas sociales que se dio en época de Castilla y las tierras de cultivo devastadas y asoladas y desérticas del Perú a raíz de los 30 años de conflictos internos que había en ese momento, pues se abrió la inmigración y vinieron chinos. Chile hizo una cosa parecida después, pero vinieron alemanes o vinieron italianos. Argentina hizo lo mismo, de 1870 a 1812 en Argentina llegaron 3 millones de italianos. En Brasil llegaron entre italianos, alemanes y portugueses 5 millones de esa época. Acá nosotros, los pocos alemanes o austriacos que vinieron, estos austriacos que aquí se oponen ahora, que fueron a Oxapampa, que los conocen muy bien de cerca el señor Popolicio, porque es habitué de esa zona, llegaron muy pocos y fueron abandonados además. Se les ofreció un ferrocarril que hasta ahora no llega, una carretera que llegó gracias a Belaúnde 50 años después, o 100 años después. Entonces, yo creo que aquí el tema es sumamente claro, presidente, y además las normas son utilizar datos,
minimizar los factores adversos y estructurales, proporcionar información exacta y oportuna, facilitar la contratación equitativa y ética. Claro, pues, en eso estamos. ¿Quién quiere no contratar equitativamente a un trabajador? Porque es migrante, explotarlo, queremos explotarlos, porque son inmigrantes. Facilitar la contratación equitativa, abordar y reducir las vulnerabilidades de la migración. Bueno, ¿quién puede estar en contra de eso? Reforzar la respuesta transnacional al tráfico ilícito de inmigrantes, prevenir y combatir la erradicación de la trata de personas. En fin, utilizar la detención de inmigrantes solo con el último recurso, buscar otras alternativas a la detención, proporcionar a los migrantes de acceso a servicios básicos, es decir, promover transferencias de remesas más rápidas. Y esto es importante, porque, no sé, yo he llegado algo tarde, presidente, con las disculpas que tuve previo a la citación que usted me hizo a esta reunión, y la señora vicepresidenta de la República se constituyó en vicepresidenta de la Comisión, en buena hora, la vicepresidencia siempre le va bien, en cualquier ámbito de cosas. Y entonces, lo que yo quería, y claro, con la esperanza de ser presidente en un momento determinado, por supuesto, ¿no? Eso nunca se pierde, esa esperanza nunca se pierde. Bueno, volviendo al tema, presidente. O sea, quiere decir que va a sacar a Galarreta. Bueno, o a cualquier otro presidente. Estamos hablando de presidentes. Estamos hablando de la Comisión de Economía, ¿no? Estamos hablando de presidentes en general. Inclusive puede ser presidente de la República, no lo sé. Bueno. Bien, entonces, lo que quería decir, presidente, dejando un poco la broma al lado, es un poco fortalecer las relaciones internacionales y las alianzas mundiales para el apoyo a la inmigración. En el Perú también somos un país que hemos exportado personas. Se habla de 3 millones de personas. Y esas 3 millones de personas remesan al Perú 3.000 millones de dólares. No sé si acá se dijo eso. 3.000, no sé si se dijo, ya se dijo. Bueno, disculpe por repetirlo, pero como no estaba acá no lo había escuchado. Pero, y eso son 3.000 millones que están sujetos a comisiones, que se podrían reducir perfectamente bien, ¿no? Y son comisiones de 5 o 10%, que se pueden reducir a 1 o 2%, como es normal en las comisiones de esta naturaleza. Ahora, no hay 3 millones de peruanos fuera, eso es una fantasía. Ese es un dato que se ha dado mal manejado, que lo ha dado Inmigraciones en el Perú, sobre la base de la inmigración de los peruanos de los últimos 20 años que no hayan regresado antes del año. O sea, que hayan regresado que hayan regresado antes del año. O sea, que en un año no hayan regresado y por lo tanto al no haber regresado dentro de ese año, automáticamente se cree que se quedaron afuera. Pero con ese caso Kuczynski seguiría afuera, por ejemplo. Eso Kuczynski seguiría afuera, nunca regresó, porque se demoró más de un año en regresar. Entonces con ese criterio Kuczynski seguiría viviendo en el extranjero. Entonces eso no es exacto. En realidad, lo cierto es que hay 700 o 800 mil peruanos inscritos y que votan 400 mil, menos de la mitad. Eso es lo cierto, a pesar que el voto es obligatorio y se les multa igual, algo que hay que evitar, las multas. Y he presentado un proyecto de ley en ese sentido y la bancada mayoritaria aún no lo ve, que se anulen estas multas. Pero, presidente, el tema es simple. Ahí fuera en el Perú pueden haber 1,5 millones. De todas maneras es una cantidad importante y muchos peruanos que hay fuera ya han dejado de ser peruanos, son extranjeros, son americanos o europeos, sus hijos ya hablan inglés, ya no hablan español. Yo estuve con un médico famoso peruano en Estados Unidos y los hijos no hablaban español, a pesar que los padres los dos eran de Huancavelica. Entonces, eso suele pasar lamentablemente, pierden contacto con el país. Y entonces, esa ha sido nuestra preocupación también, la preocupación, y además aquí han estado una serie de ciudadanos norteamericanos con pasaporte norteamericano, representantes, ex representantes en Estados Unidos, o sea, congresistas de Estados Unidos que han venido acá a querer imponernos la creación de curules parlamentarias para que voten y tengan curules los peruanos que viven en el extranjero. Bueno, pero eso es una cosa absurda, pero que también han estado acá haciendo gestiones, a pesar que le dijimos que en las relaciones que son transparentes en Estados Unidos habían apostado por Bush, por Obama, $50,000, $100,000, y sin embargo querían acá
tener su curul para tener su pasaporte diplomático y de venir, o sea, para tener influencia en los Estados Unidos, porque se sentían en Estados Unidos, a pesar de su buena situación económica, pasajeros de segunda categoría. Pero en fin, pero ese es un tema de los peruanos que se está solucionando. Con este tema también se podría solucionar. Van a tener mayor protección con este tipo de temas, claro, no en Estados Unidos, porque Estados Unidos no reconoce eso. Yo creo, en suma, señor presidente, que habiendo 174 países que mañana votarán, que, es decir, en Marrakech estuvieron de acuerdo, pueden ser más de 174 mañana, pueden ser más, quizás menos, alguien se desanime en el camino, otros se suman, de repente son 180, ¿qué hacemos nosotros votando en contra? ¿Qué hacemos nosotros votando en contra? Yo creo que, o sea, vamos a unirnos a Chile, y ya seguimos a Chile con el ejemplo de las AFP y mira cómo nos ha ido. Ahí está, Chile es lo mejor. O sea, Chile era una provincia del Perú. Chile no se liberó de España, se liberó del Perú con la gran independencia. Es decir, la verdad era una capitanía y el gran imperio estaba acá. La madre patria era el Perú. Ellos vivían el Valle Grande de Chile vivía prácticamente del Perú y exportaba frutas, por supuesto, del siglo XVII y siglo XVIII. Pero en fin, dejando la historia al lado, presidente, nosotros no vamos a seguir a Chile en esto, no tenemos por qué seguir a Chile en esto. Ellos tienen, y menos a República Dominicana, que tiene un problema tremendo con los haitianos. Inclusive un haitiano casi se convierte en presidente de la República Dominicana, pero le dio cáncer y falleció. Bueno, pero era haitiano, pues ahí no había la duda si eran haitiano o hijo de haitiano, pero los chilenos también tienen. Pero en Chile está lleno de haitianos, y eso sí les molesta. Entonces, presidente, yo creo que la cosa es muy clara. Vamos a apoyar al ministro. Dígale que no se preocupe, que no lo vamos a interpelar, no lo vamos a censurar, que le ordene a su embajador Mesa Cuadra, que está en las Naciones Unidas, que vote con confianza, con tranquilidad, con respaldo, con firmeza, con decisión, que vote como cree que tiene que votar. Apoyamos al canciller, por lo menos en este caso. Gracias, congresista García Belaúnde. Congresista Mercedes Arauz.